días a todos. Nosotros somos la producción Wonderland y es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de la historia de la prensa, pero para entrar más a detalle queremos que nos acompañen a ver el siguiente video. Bueno, para hablar de la historia del periódico tenemos que remontarnos más o menos desde Roma o la Edad Media. Recordemos que en la antigua Roma existían distintas opciones de medio de comunicación, entre ellas las actas públicas o las actas del pueblo. ¿Esto qué consistía? Consistía en una serie de tablones expuestos en los muros del imperio donde se recogían las últimas noticias y acontecimientos que allí sucedían. Esos eran como los primeros inicios del periódico. Pasemos a la Edad Media. En la Edad Media surgieron unos mercaderes de noticias que redactaban avisos y se llamaban en esa época folios a mano. ¿Qué contenían estos folios? Estos folios consistían de 4 páginas escritas a mano, no tenía ni título ni firma, solamente el nombre de la ciudad y la fecha donde sucedían los acontecimientos. Estas noticias o estos folios a mano se vendían en los puertos. En los puertos se ofrecían esta clase de información y las noticias, ¿de dónde saldrían? Esas noticias saldrían directamente de los pregoneros y de los marineros que allí pasaban y comentaban lo que realmente sucedía. Ahora vamos directamente al siglo XVI o siglo XV. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, aparecen nuevas publicaciones. Los ocasionales informaban hechos excepcionales en el siglo XV. Un ejemplo de este podría ser el más famoso, el de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Después de esto, en este siglo también aparecen los canards, que es igual a los ocasionales, pero con un contenido más popular. Ese contenido, ¿cuál era? Aparecían temas de religiosos, aparecían temas milagrosos y aparecían temas o historias de monstruos que en esa época pasaban. Pasemos ahora del siglo XV, pasemos al siglo XVIII. En el siglo XVIII nace el primer periódico en 1702 en Inglaterra, The Daily Courant, que fue el primer periódico que nació y que era un tiraje diario. Recordemos que para esta época la forma de repartir el periódico era por medio de un pregonero. Esa era la persona encargada de repartir el periódico. También recordemos que para esta época el 80% de la población era analfabeta. Es decir, que los lectores para este periódico era una minoría ilustrada, compuesta por nobles y clérigos. Entre ellos están miembros de la burocracia real, oficiales del ejército, médicos, abogados, profesores y comerciantes. También, en este siglo, algo muy importante que pasó era que las empresas mejoraron y se especializaron. ¿Qué es esto? Empezaron a generarse métodos de recoger noticias nuevos, sistemas de distribuciones nuevos, ya contábamos con el tren, mecanismos de imprenta mejorados y empezaron a hacer las fábricas de papel, fábricas de tinta y obviamente con la extensión del ferrocarril todo esto fluyó. Bueno, entonces Aldo, ¿qué es lo que te pareció sobre la historia de la prensa en México, en todo el mundo? Bueno, creo que la prensa ha avanzado, ha dado un paso muy gigante acerca de los medios de comunicación y actualmente se estancó debido a los otros medios de comunicación ya que dieron un gran avance. Pero, ¿cuál es tu comentario, Gaby? ¿Qué nos puedes comentar acerca de lo que es la prensa? Pues claro que es muy impactante en todo el mundo porque sin la prensa no podríamos nosotros como nación enfocarnos en una sociedad cultural que es la televisión y sobre todo el periódico, revistas, etc. Para enterarnos de política, de artes, de ciencia. Pero, ¿qué pasa cuando la prensa nos retiene? ¿Qué pasa cuando esta prensa nos dice qué decir? Cuando esta prensa dice no digas A porque B es mejor para que la sociedad esté tranquila. Esto en el hecho de políticamente hablando, como el hecho de Trump. Trump en alguno de de las ciudades en Estados Unidos, en su campaña, no permitía que dichas ciudades transmitieran un mensaje a su nación, Estados Unidos, para que su campaña se viera beneficiada. El ejemplo de Maduro, Maduro con su actual gobernatura en Venezuela,
ha decidido que no se proyecten varias cosas de lo que está pasando en Venezuela, esta escasez de medicamentos, de alimentos, de esta delincuencia que se ha detonado. Esto no lo quiere hacer ver Maduro porque pues es claro que no le beneficia. Tratados internacionales, etc, etc. Pues, ¿qué pasa con esto? ¿Tú qué piensas, Aldo? Creo que los medios de comunicación han avanzado de una manera gigantesca alrededor del mundo y varios países lo manejan a su estilo y forma. Unos muy poco, otros más, en fin, al final de cuentas son medios de comunicación que mueven redes y transportes. Pero bueno, para concretar más esto de la prensa y del movimiento que se da conforme al gobierno y prensa, medios de comunicación específicamente hablando, vamos a ver el siguiente video que data de lo que es la prensa en México. Acompáñenos, por favor. ¿Qué tal, amigas de Ahora Ya Saben? Pues yo vengo a contarles un poquito acerca de la historia de la prensa en nuestro país. Este se remonta a la época colonial en el siglo XVI, cuando circularon por las calles los famosos pregoneros, que a pulmón abierto gritaban en las plazas públicas o mercados las noticias de actualidad. La llegada de la imprenta a México ocurrió en 1539, con lo que inicia la circulación de hojas volantes. La primera de ellas que se impresa en nuestro país es el Mercurio Volante, editado en 1693 por el intelectual Carlos Sigüenza y Góngora. En enero de 1722, el clérigo católico y doctor Juan Ignacio de Castorena y Ursúa funda la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, considerado como el primer periódico de México, donde publica informaciones religiosas, oficiales, comerciales, sociales, mineras y marítimas. Posterior a la etapa del periodismo colonial en México, inició el periodismo con la aparición del Despertador Americano, fundado por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810. Pero este no fue el primer periódico de la provincia. 3 años antes apareció en el puerto de Veracruz el Jornal Económico Mercantil de Veracruz. A partir del Despertador Americano de Hidalgo, fue muy notorio que los periódicos que se editaron sirvieron como bandera de lucha ideológica de grupos precursores de las transformaciones sociales que buscaban en un México independiente. Reportando para Ya Sabes, María José Pacheco. Ok, excelente video. Creo que deja un claro ejemplo acerca de los medios de comunicación. Y para concluir queremos comentarles cómo se maneja la edición de una prensa, de un periódico, más bien dicho, aquí en México. Existen 2 departamentos, el editorial y el comercial. El editorial se encarga de todo lo que vemos en un periódico físicamente y el comercial de la publicidad, de las promociones, de los cupones, de todo eso. Pues nosotros somos el equipo de producción Wonderland. Fue un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.